intervalo de actualidad muy reducido. Vivimos de estímulo en estímulo, sin profundidad. Consumimos solo información y datos, pero de manera permanente. Carece de estabilidad temporal, es decir, impide que piense, razone acerca de lo que está ocurriendo. Fragmenta la percepción, su atractivo es la sorpresa, el egotismo, el egocentrismo, el individualismo. Es imposible detenerse en la información, que es vertiginosa, abundante, satura, confunde, crea ansiedades, sed permanente por la información. Es imposible detenerse en la información. Impide la experiencia y el conocimiento. La gente vive ansiosa, demandando estímulos permanentes. ¿Qué está pasando con las redes? ¿A qué peligro está expuesto el ser humano? Tú me hablas de la comunicación y de la epistemología en el siglo XXI. Comunicación y epistemología, filosofía del conocimiento, capacidad de aprender. ¿Sí? Y yo te voy a responder con la comunicación y la epistemología de Platón, de hace más de 2000 años. Él habla del mito de la caverna. Tenemos pocos minutos. En el mito de la caverna de Platón, él dice que la caverna es subterránea, ¿sí? Cuando uno entra, ve a seres amarrados que no pueden voltearse y frente a sí pasan sombras. Y toda la vida ellos piensan que esas sombras que pasan es la realidad. Y resulta que uno de ellos, que es el filósofo, logra desamarrarse y voltear y ve que hay un fuego por el cual gente hace pasar objetos. Es decir, que la realidad que vemos y no es la realidad, sino las sombras de los que otros quieren que veamos. ¿Y qué hace el filósofo? Logra liberarse, salir de la caverna y ver el sol, es decir, el saber, el conocimiento, la realidad. Y ahí queda ofuscado y por fin dice, nos engañaron. Lo que vemos no es lo que existe. Y entra para tratar de decirle a sus amigos que lo que están viendo, que esas sombras no son las verdaderas, y lo matan. El mito de la caverna de Platón, uno de los elementos fundamentales de la filosofía occidental por más de 2000 años. A nosotros se nos vendió en el mito de la caverna contemporánea, Oscar, que en unos garajes de California, unos genios nerd inventaron la computadora, el iPhone, las redes sociales, y que era una gran revolución alternativa porque esos nerds permitieron la democratización de la comunicación, de la información, del contenido. No tuvimos que esperar más de 2000 años, como en el caso de Platón, para darnos cuenta que esos supuestos nerds que estaban en unos garajes en California, en pocos años ya tenían inscritas sus marcas en la bolsa de Nueva York. A partir de ese momento, los mecanismos, los medios que se utilizan para transmitir la información, y en Silicon Valley, que es el distrito, el barrio, la urbanización tecnológica de California, que está lleno de esas empresas, a partir del momento en el cual esas empresas son privadas, se privatiza entonces el flujo de información y el contenido de la información que fluye. Hoy día estamos frente a una dictadura que solamente es comparable a la de la caverna de Platón. ¿Por qué? Porque absolutamente toda la información que nosotros estamos, y mira la palabra que voy a utilizar, consumiendo, porque se nos vendió esta información como democrática en un primer momento y simplemente nos volvimos unos consumidores que van bajando y en continuación de forma neurótica, psicótica, está consumiendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Llega un momento en que de la gran democracia de contenido y de distribución de la información nos convirtieron en unos autómatas que están consumiendo información no verificada y que están propiciando una estupidización colectiva que, y esto te coloco un ejemplo, yo acabo de salir de un encierro literario de 2 meses en la isla de Margarita para terminar esta novela. Bueno, hubo un momento en que yo salí y vi en toda una zona popular de agricultores ahí en Margarita, prácticamente en cada esquina, a los jóvenes y a la persona de la tercera edad mirando un celular. Yo dije, ya va, esto no es un fenómeno de Tokio, no es un fenómeno de Nueva York. En esa isla maravillosa de gente estupenda que es Margarita, ya yo vi cómo penetró
incluso en las esferas agrícolas, populares, comunitarias, el tema del celular como una especie y eso también se le llama así como en el lenguaje técnico, como insectos pegados a la luz. Ahí donde vemos luz nos quedamos. Esto está creando unos trastornos grandísimos, sobre todo en las personas de las primeras edades, pero en términos de geografía política, social, Oscar, y simbólica, estamos en una caverna oscura donde lo único que se ilumina son las sombras que desde Silicon Valley y desde California, desde los Estados Unidos, quieren que nosotros simplemente consumamos, o desde otros centros de poderes del mundo. Paradójicamente, la gente reclama cercanía de sus dirigentes, cercanía, proximidad, mirar, tocar al líder, al dirigente. Es posible en un mundo hiperdigitalizado volver a lo humano, rescatar lo humano. Es el gran horizonte, o debería ser el gran horizonte de la izquierda venezolana, de la izquierda latinoamericana. Nada puede suplantar la mirada, el tacto, la palabra. Absolutamente nada. En los países escandinavos en estos momentos, que eran de avanzada, están sacando las tablets de las escuelas y están volviendo al cuaderno y al lápiz. Incluso la pandemia fue también un gran proyecto dictatorial, sin ánimo de ser paranoico, ¿no? Pero un gran proyecto también mundial que adelantó todavía más la dependencia de estos aparatos. Es decir, la virtualidad que era inminente en nuestro planeta después de la pandemia ya era natural. Y ahora precisamente la política tiene que cambiar, y te lo voy a decir en términos de filosofía antigua, de filosofía griega, tiene que cambiar la caverna de Platón por el ágora ateniense. ¿Qué es el ágora? El lugar donde el ciudadano ateniense discutía de sus cosas, discutía del poder. Demos, kratos. Demos quiere decir pueblo, kratos, poder. Donde el pueblo se hacía el poder, en el ágora, en el lugar común, en el lugar donde nos vemos, nos tocamos, nos hablamos. Y eso no lo va a dar el TikTok. Casualmente. Y termino. Hay de la izquierda, si piensa que puede hacer campaña política única y exclusivamente a través de TikTok. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y solo agregando contenidos. Hay una especie de triunfalismo digital, de euforia sindical, que no tiene realmente impacto sobre la sociedad. Por cierto, a los niní, que nosotros mencionamos hace 20 años como un sector que estaba emergiendo, hoy a los niní nosotros les llamamos en interlaces agóricos, porque están haciendo síntesis de ambos modelos e intercambian opiniones, visiones, expectativas, casualmente. Ahora, frente a las redes,